Análisis de circuitos, grupo 243-003, raya 20. Vamos a medir primero que todo la corriente general del circuito. Ya hemos hecho unos ensayos, las corrientes al final del circuito son muy bajitas, no alcanza a medirles el multímetro. Entonces vamos a medir la corriente general del circuito, a ver cuánto nos está dando. Nos está dando una corriente de 27 miliamperios. Vamos a cerrar el circuito para seguir midiendo. Listo, vamos a medir la corriente aquí en la resistencia R6, con la corriente, para medir la corriente del circuito de R2. Confirmamos de que esté bien acá. Aquí, listo. Vamos a medir qué corriente nos está dando ahí. Nos está dando una corriente de 1 miliamperio, muy pequeñita la corriente que está circulando por ahí, por la resistencia de R6. Vamos a medir la corriente que circula acá por la corriente de 1 mega, es de ser muy pequeñita la corriente. Para eso vamos a utilizar la resistencia para poder sacar, porque nos quedó muy metido por allá. Entonces, vamos a ver cuánto nos está dando de corriente. No alcanza no alcanza a medir nada. 1 miliamperio también, muy pequeñita la corriente para medir ahí en esa parte. Vamos a medir por acá. Listo. Vamos a medir la corriente al final del circuito, acá, porque es que ahí no nos va a alcanzar mucho, muy poquito. A ver cuánto nos puede dar ahí de corriente ahí. Está dando 19, 22 por la parte de abajo del circuito de R7. Entonces está dando 22, 20 miliamperios. Vamos a cerrar acá el circuito para continuar. Y vamos a medir la corriente aquí también, en esta parte, cuánto nos está dando acá en esta parte de acá. Al abrir aquí, entonces vamos a abrirlo acá. A cuánto nos está dando en la parte de abajo también. Nos está dando 3 miliamperios por la parte de abajo del circuito de R12, porque por la parte de arriba no nos quiere muy alto. Listo. Listo, vamos allá, tenemos el circuito cerrado. Por acá nos dan unas corrientes muy bajiticas, por acá nos dan 3, por acá nos dio 22, la entrada inicial nos dio 25 miliamperios. Vamos a medir voltajes de resistencias, a ver cuánto nos está dando el voltaje en cada uno con corriente continua. Vamos a medir la resistencia R1, nos tiene una caída de 2.8. La resistencia R2 nos está dando una caída de 12.50. La resistencia R3 nos está dando una caída de 0.9 milivoltios. La resistencia 4 nos está dando una caída de voltaje de 0.3 voltios. Y la resistencia R5 0.13 voltios. Vamos a medir la resistencia R6. La resistencia R6 nos está dando una caída de 0.381 voltios. Nos vamos para la resistencia R7, nos está dando una caída de voltaje de 4.2. Nos vamos para la resistencia de 1 mega, nos está dando una resistencia de una caída de voltaje de 3.4 voltios. Lo mismo nos tiene que ver la otra de 220 ohmios, tiene una caída de voltaje de 3.4. Nos vamos para las resistencias R9 y R11, nos dan una caída de voltaje de 5.0 voltios. Y la resistencia R12 nos da una caída de voltaje de 5.8. La resistencia R13 nos da una caída de voltaje de 600
de 2.6 voltios y una resistencia de 680 ohmios. Vamos a medir la fuente de alimentación del voltaje, nos da 15 voltios. Vamos a medir, para poder medir la resistencia, vamos a suspender acá la alimentación y vamos a medir cuánto nos da de resistencia general del sistema. General del sistema nos está yendo que nos está dando 662 ohmios. Así ha sido todo. Entonces los valores los pasamos aquí a la carpeta. Entonces aquí nos dan 17.25 miliamperios. Por acá nos dieron 19 miliamperios. Por acá nos dio 3 miliamperios. 3.19. Por acá nos dieron caídas muy pequeñitas. 1 miliamperio, puede ser más pequeño. Por acá también nos dio 1 miliamperio. Entonces fueron corrientes muy viendo el circuito. La resistencia total del circuito son 658 ohmios, no estoy seguro. De todas formas, la caída de voltaje de la fuente nos armó el circuito de esta manera. Hay corrientes que no se pueden medir, son muy pequeñitas, entonces el multímetro alcanza a medir lo máximo eso. Entonces, para dar constancia de que hicimos el circuito del grupo 243-003-20. Muchas gracias.